Cuando los Zerg invadieron Aiur, aún habían protos de ultraizquierda que pensaban que podían dialogar y que no era necesaria la violencia para solucionar el problema de la invasión Zerg. Esta historia es de uno de esos protos. Este video lo subo para promocionar mi canal de StarCraft, en el cual ya llevo un año subiendo contenido de manera constante, y ahora comenzaré a subir contenido del lore de StarCraft. Normalmente allí subo contenido del competitivo, pero ahora incursionaré en el lore con narraciones oficiales y libros. Así que si quieren aprender más de StarCraft y escuchar mis narraciones, el link va a estar en la descripción a mi canal de StarCraft, y sin mucho más que añadir, comencemos. Los Zerg llegarían pronto. Cargaban contra la puerta, las paredes, el techo. Erekul podía sentir cómo los otros altos templarios, sus hermanos y hermanas, luchaban y morían para darle unos segundos preciosos. Cerró los ojos y el Khala latió en su interior. Los pensamientos y sentimientos colectivos del pueblo estaban invadidos por el caos, el terror y el dolor. Los Zerg controlaban Aiur, el amado planeta natal de Erekul. Los invasores creían estar a punto de vencer. No sabían que la batalla estaba lejos de acabarse. Erekul se desplazó a través de la cámara oscura hasta la consola, con sus manos bañadas en un ligero brillo azul. Introdujo los códigos con una serena elegancia. Tras de él, la puerta comenzó a sacudirse. En el extremo del espacio conocido por los protos, se recibió y anotó la señal. Los cristales inactivos desde hacía mucho tiempo empezaron a brillar. Los pozos de energía se abrieron con una imagen iridiscente. Se inició un flujo de energía. Erekul se dio la vuelta cuando, por fin, la puerta se desmoronó. 2 altos templarios ya muertos volaron por la habitación y cayeron deslizándose por la pared más lejana. Una masa de carne marrón y gris invadió la habitación. Zerglings pequeños y ágiles, todo bocas y baba. A continuación llegaron los hidraliscos, criaturas de mayor tamaño, erizados con espinas y furia. Los ojos de Erekul miraron con un azul gélido e inclinó la cabeza mientras reunía su energía psiónica. Con un remolino furioso de odio, se lanzaron a por él. Extendió los brazos para abrir las compuertas. Los Zerg se retorcieron de dolor al aplastarse y despedazarse sus cuerpos. Algunos más se abalanzaron a través de la puerta, que ahora estaba bloqueada debido a su gran número. Erekul dirigió su energía psiónica hacia el hidralisco babeante de mayor tamaño y le destrozó el cerebro. Más Zerg entraron a la habitación entre gruñidos, arrastrándose sobre el hidralisco tembloroso. Se movieron hasta rodearlo. Erekul estaba agotado. No habría otra tormenta psiónica. Con un grito mental de ira y orgullo se lanzó contra los Zerg, utilizando sus propias manos. Dientes y espinas le atravesaron la carne y los Zergling e hidraliscos se abalanzaron sobre él hasta que murió. Juras abrió unos ojos que llevaban años sin ver. Los ingenieros le habían dicho que despertar de la estasis era desagradable. Mintieron. Era horrible. La piel, los ojos, los nervios, todo le dolía. Tropezó al salir de la cámara de reanimación, protegiendo sus ojos del ligero brillo del puente del Moratún. No estaba previsto que despertase hasta que su nave detectase vida inteligente, momento con el que Juras había soñado desde que había diseñado la enorme nave. El contacto con inteligencia alienígena racional llevaría a los protos a otra era dorada y estimularía un renacimiento del arte y de la cultura. Y Juras estaría allí para verlo. Se desplazó con precaución hasta la consola de control principal y estudió la lectura. La nave se movía con los escudos a máxima potencia y las armas estaban preparadas. Juras había diseñado las naves nodrizas como naves de exploración pacíficas, pero el espacio era un lugar peligroso y las gigantescas naves estaban muy bien armadas y protegidas. También presumían de contar con las armas más mortíferas jamás diseñadas por los protos. Juras se había opuesto a la inclusión de armas, pero la casta templaria insistió. Los templarios habían incluso convertido alguna de las naves en naves de mando al frente de armadas. Sin embargo, Juras había reservado su amado prototipo, el Moratún, para la exploración. Estaba seguro de que nunca harían falta las armas. Era imposible imaginar una especie que embarcase en un viaje interplanetario a menos que la moviese la necesidad de contactar con otros, de comprender, de compartir y de aprender. Los protos no debían repetir nunca los errores del pasado. Juras recitó aquel mandamiento en su mente.
Los protos no repetirían los errores del pasado. Tocó la consola. En un instante vería la primera comunicación de una nueva especie. Cuando apareció la imagen, su frente se arrugó. No era más que una transmisión común enviada a todas las naves nodrizas inactivas. «Vuelvan a casa, estamos perdidos». El miedo se apoderó del pecho de Juras. De forma instintiva buscó el Kala y sintió la sensación tranquilizadora. Su pueblo seguía por ahí en alguna parte. Cerró los ojos fundiéndose con la nave al atravesar la oscuridad. Aunque era un explorador y estaba acostumbrado a la soledad, estaría bien volver al abrigo cálido y reconfortante de su pueblo. Se colocó en postura de meditación. A Juras le preocupaba lo que encontraría en la conclusión de su viaje, pero tras esa preocupación había serenidad. Su pueblo era el de los primogénitos, tenían al Kala y tenían el cónclave, superarían cualquier problema. La mente de Juras vagaba, circulando a través de las profundidades de sus numerosos recuerdos. Escuchó gritos sionicos y vio un rayo de luz. Los Calathi se habían reunido al alba y había 2 grandes ejércitos dispuestos a reunirse mutuamente. Los investigadores protos habían observado a las especies jóvenes desde la barrera, protegidos por sus escudos. Juras escuchó cómo su propia voz pronunciaba las palabras fatídicas. «Debemos detenerlos, ejecutor. Son como niños. Utilicemos nuestra arma para asustarlos y someterlos. No podemos quedarnos de brazos cruzados y dejar que se destruyan unos a otros». Juras se estremeció. No quería acordarse de aquello. Caminaba sobre una ciudad devastada con fragmentos de piedra que yacían ladeados y cuerpos de los Calathi esparcidos por todas partes. Huesos astillados que sobresalían en ángulos extraños, carne desgarrada que se hundía al drenarse la sangre de los jóvenes y de los mayores, los machos y las hembras, todos muertos. El ejecutor había utilizado un arma poderosa como amenaza, pero los Calathi no desistieron. Habían despertado el interés de los investigadores protos. Los conceptores de sangre Calathi habían atacado a los escudos mientras gritaban su sed de sangre. Superados en número y rodeados, los protos habían desatado su gran arma y los Calathi habían muerto. Ese fue el detonante. A partir de entonces, los Calathi atacaron a los protos a la mínima oportunidad. Se había desencadenado una guerra general y se habían utilizado los colosos. Al final, miles y miles de Calathi habían muerto. Más tarde, Juras había caminado en solitario por la gran ciudad de los Calathi y había dejado que las imágenes de la muerte, de las vidas destrozadas y acabadas demasiado pronto, se grabasen a fuego en su mente. Nunca lo olvidaría. Los protos habían utilizado un arma terrorífica contra otra especie inteligente. Un arma diseñada por Juras. Salió de su meditación al escuchar un pitido insistente. El Muratún se había desviado a un sistema para un ajuste de rumbo y había detectado una avanzada protos. Aún estaba algo lejos de Ayur y parecía una buena idea recoger compatriotas para ayudar en la nave. Él podría pilotar en desplazamientos simples, pero para tareas más complicadas necesitaría una tripulación. Juras pasó al control manual de la nave y la llevó hasta la atmósfera del planeta Samiku. Había estado en estasis mucho tiempo. ¿Serían los protos de hoy en día muy diferentes? Martul saltó por los aires, recibió el ataque de las espinas de un hidralisco, giró con los nervios al límite y le clavó las cuchillas en el vientre. Recorrieron la carne como una centella azul y Corvioláceo explotó detrás de ella. Aterrizó sobre una rodilla agachada bajo las espinas que sabía que venían de ambos lados y rodó hacia adelante para hacer frente a la siguiente bestia. Por todas partes sus celos luchaban contra los implacables Zerg, pero no aguantarían mucho más. Martul y sus camaradas habían sentido un cambio en el Kala últimamente, una sensación extraña y perturbadora. Los refuerzos prometidos de Ayur ya deberían haber llegado. Esa combinación de factores preocupaba mucho a Martul. No había nada en el planeta de agua estancada Samiku por lo que mereciese la pena luchar y le alegraría el poder evacuar el planeta. Sin embargo, no parecía que fuese a poder hacerlo próximamente. A la izquierda, Shulata se hundió bajo una pila de Zerling, agitando sus hojas para cortar. Los Zerling se abalanzaron y acabaron con él. Martul se puso de pie y extendió las cuchillas a ambos lados al saltar 2 Zerling hacia ella. Se clavaron y cayeron. Sus escudos producían pequeñas explosiones, dando lugar a un destello revelador. Caerían pronto.
Sintió una vibración bajo los pies y 3 hidraliscos surgieron en una ráfaga del suelo con una lluvia de barro que venía de muchos metros atrás. Levantó las cuchillas y dio un paso atrás. Los hidraliscos confundieron su movimiento con miedo y se lanzaron hacia adelante con las mandíbulas en movimiento. No vieron a los 2 zelots que atacaron desde los flancos. En un instante los 2 hidraliscos cayeron muertos entre espasmos. Martul saltó para atacar al último, pisando con cuidado en un brazo con forma de guadaña e impulsándose para superar la boca chorreante del hidralisco. Al caer sobre su cabeza clavó las cuchillas hacia abajo, partiéndole el cráneo en 2. Aterrizó con elegancia tras el hidralisco que aún estaba cayendo y se derrumbó. Tenía un corte profundo en uno de los lados de la pierna hasta el interior del músculo. Hizo un esfuerzo para volver a situarse de pie al ver que una oleada de Zerlings amenazaba desde el horizonte. El aire se volvió frío y una sombra cayó sobre ella. El cielo estaba cubierto por un platillo gigante con 3 grandes alas de metal. Un objeto azul y dorado que resplandecía con el brillo revelador de los escudos. Martul conocía todos los tipos de naves y vehículos que podía desplegar el ejército Protoss, y eso era diferente. Estaba cargado de armas y avanzaba lentamente rotando en perfecto silencio. Juras miró con horror. Las lecturas mostraban la devastación debajo con demasiada claridad. Los zelots Protoss yacían muertos, desparramados por el campo de batalla de cráteres y runas. El pequeño grupo estaba apiñado sobre una colina luchando contra una raza alienígena inteligente. Los alienígenas presentaban una gran variedad, tanta que Juras dedujo de forma inmediata que debía asimilar muchas especies dentro de la suya propia. Es más, podía sentir sus mentes. Se vio arrollado por sentimientos inconscientes de hambre, un deseo de consumir o asimilar todo. Se trataba naturalmente de una conciencia colectiva, de una mente enjambre. Las criaturas de la colina eran simplemente organismos que debían actuar bajo las órdenes de una inteligencia superior. Sin embargo, se movían y luchaban sin dirección, dañándose entre ellos tanto como dañaban a los Protoss. Era como si su inteligencia los hubiese abandonado. Quedaba claro que los Protoss se habían encontrado con otra inteligencia mientras Juras dormía. El resultado fue una carnicería. La sangre y el ícor se mezclaban sin mesura. Había trozos de carne y de hueso abandonados en el barro en medio de los escombros chamuscados. La luz se reflejaba de igual forma en los escudos de los Protoss y en las garras alienígenas. Una vez más, las armas Protoss se estaban utilizando contra una inteligencia alienígena. Juras se vio a sí mismo paseando por una ciudad desierta, más allá del cadáver carbonizado de un Calathi. Y no debía volver a pasar. Juras situó la nave encima del campo de batalla, dejando todo en la sombra. Descendió un inquietante momento de calma cuando los combatientes de ambos bandos miraron al cielo. Llegó el silencio. El momento acabó. Con un movimiento veloz, los alienígenas reanudaron su ataque. Con una bruma de angustia, Juras sentía los gritos psiónicos de todos los zelots que perecían. Esos gritos le impulsaron a actuar. Se puso en contacto con los Protoss de debajo a través del Kala. La respuesta fue inmediata y cortante. «Soy la comandante Martul. Tú eres Juras, pero ¿de dónde vienes y por qué estás aquí?» «Soy un investigador», respondió. «¿Por qué han recurrido a la violencia? ¿Por qué no evitan a estas criaturas?» «¿Estás loco? Si tienes armas, úsalas». «Las armas de esta nave son para usar en defensa propia solamente». «Estamos rodeados, o mueren los Zerg, o morimos nosotros». Juras vio que tenía razón. No podía dejar que muriesen sus compañeros Protoss. Además, las criaturas de la superficie estaban desconectadas de la inteligencia que las guiaba. Quizá les hiciese un favor acabando con sus vidas. Con los dedos temblorosos, Juras activó el cristal Kaidarin de la nave Moratun y puso en marcha el haz del purificador. Un zumbido invadió el campo de batalla al ionizarse las moléculas de aire. La luz pareció desvanecerse para reaparecer con fuerza desde la parte inferior de la nave. Cayó energía pura sobre el campo de batalla cubierto de barro y sangre. Los Zerg retrocedían de dolor mientras el haz los despedazaba. Algunas criaturas simplemente dejaron de existir. Juras sintió cómo la alegría de los zelots al ver desintegrarse a sus enemigos se fundía con su propia pena. Una vez liberado un espacio cerca de la parte más alta de la colina, hizo descender la nave y activó el haz de teletransporte de corto alcance. Al ver la oportunidad, los zelos cargaron.
Los alienígenas se lanzaron a por ellos desde todas las direcciones, con la determinación de que los protos atrapados se quedasen donde estaban. Los Zealots abrieron un sendero acabando con algunos de ellos. Juras vio que los protos alcanzaban la columna de luz azul que representaba la protección. Al irse acercando a la distorsión, la invisibilidad de la nave nodriza los ocultó de la vista. La joven comandante de los Zealots, Martul, llegó de primeras a la distorsión, pero se quedó a un lado y enfrentó a los alienígenas enfurecidos mientras los suyos llegaban. Juras no podía utilizar las armas más exóticas del Moratún, como el vórtice o la falla temporal, tan cerca de los suyos, pero los haces del purificador mantenían a los alienígenas a raya. El último Zealot llegó al portal. Los Zerg que lo perseguían se lanzaron en tropel. Martul eliminó a 2. El último Zealot vaciló justo en el extremo del área cubierta, listo para ayudar. Un brazo lo agarró y lo arrastró hasta la marea de cuerpos en movimiento. Las cuchillas de Martul se agitaron hacia el brazo, pero era demasiado tarde. Arrastraron al Zealot hasta el interior del grupo de alienígenas. Martul saltó tras el Zealot sin hacer caso a su herida, con las cuchillas en movimiento. Acabó con 3, luego 4, pero el número de alienígenas era incontable y el otro Zealot desapareció en medio del caos. Martul certificó la muerte de su camarada, abrió las cuchillas en un gran arco y saltó hacia atrás, al área cubierta. Martul llegó cojeando al puente de mando. «¡Quedan más ahí abajo!», dijo. «¡Elimínalos!». «De nada, comandante», respondió Juras. Aún con la sensación tranquilizadora del Kala, la irritación habitual de Juras con los demás había vuelto a su máxima expresión. «No te lo estaba pidiendo», dijo Martul. Era la nave de Juras. Él la había diseñado y la pilotaba. Él había rescatado a esta joven con ella y no iba a dejar que la utilizase para aumentar la carnicería. Si la Zealot creía que él se iba a someter porque ella era una guerrera y él un científico, es que aún tenía mucho que aprender. Los ojos de la Zealot se entrecerraron al sentir las ideas formarse en él. «Esas cosas mataron a mis guerreros», dijo. «Mis amigos. Tú tienes el poder para destruirlos. Estamos en guerra». «Te he salvado, comandante. Eso será suficiente por ahora. Iremos a Ayur y hablaré con el cónclave. Debemos aprender más sobre esos Zerg. Quizá podamos encontrar una forma de evitarlos, de dejarlos en paz». «No habrá paz». «Hablaré de eso con el cónclave». Martul se giró y miró atentamente a la puerta. «Entonces vayamos a Ayur. Estaré en los camarotes de la tripulación estudiando el funcionamiento de esta nave. No creas que me vas a quitar el control del Moratún. Siempre lo conoceré mejor que tú y respondo ante el cónclave». «Llevas demasiado tiempo alejado de los tuyos, científico. Te has vuelto loco», dijo ella. «Cuando destruimos a los Calathi creíamos estar haciendo lo correcto. Creíamos que nuestros motivos eran los mejores y que no teníamos otra elección. Cuando nos dimos cuenta de nuestro error era demasiado tarde. Una vez que has destruido a una inteligencia alienígena, no se puede volver atrás. Por muy terribles que puedan parecer los Zerg, debemos aprender más, debemos comprenderlos. El riesgo es demasiado alto». Martul miró fijamente a Juras durante un instante, con una mezcla de rabia y pena. Se giró y dejó el puente de mando sin pronunciar una palabra. Juras hizo ascender al Moratún lejos del planeta, de los Zerg, de la devastación. Miró a la profundidad del espacio. El universo en el que se encontraba no era como lo imaginaba. El Moratún penetró en su sistema local, en el exterior de la órbita de Aleun, el planeta más lejano. El puente rebosaba de vida. Los Zealots trabajaban en varias estaciones y consolas, controlando los niveles de energía, las fluctuaciones de los cristales y que las armas estuviesen listas. Martul permanecía de pie junto a Juras. La tensión aún fluía entre ellos, algo que incomodaba a los demás protos. Juras tenía claro que el universo se había transformado en un lugar mucho más duro y violento. Los protos también habían cambiado en consonancia, o quizás en reacción a ello. La joven Zealot que estaba a su lado era un ejemplo de ello. Quizá la presencia de Juras podría haber sido una influencia que hubiese favorecido el equilibrio entre los suyos. Martul empezó a temblar. Juras la miró con recelo. «Es Ayur», dijo ella. «Ayur y el Kala». Juras había sentido la presencia reconfortante del Kala desde que se había despertado. Sin embargo, al estar más cerca de Ayur, debería llenar su interior con el calor y la comodidad de miles de millones de mentes protos.
En su lugar había un vacío. Cientos de miles de protos habían muerto y su ausencia había dejado un vacío en el Kala. Juras se dio cuenta de que también estaba temblando. Sin pensarlo, se giró hacia Martul y puso la mano en su hombro. Era un gesto de intimidad insólito, pero ambos protos estaban destrozados por las terribles noticias. En ese momento de contacto ocurrió algo extraño. Juras pudo observar el interior de Martul como si estuviesen unidos en el Kala. Pudo ver su increíble determinación por defender a su pueblo, su compasión por los alienígenas caídos, su furia con los Zerg por el dolor que habían causado. Además de todo eso, había una aversión instintiva contra el enjambre ciego. Pasado un tiempo, Juras volvió a la consola. «Debemos llegar a Ayur», dijo, sintiendo la aprobación silenciosa de Martul y todos los demás protos. Llevó la nave al sistema y aceleró hacia Ayur, con un terror creciente. El planeta parecía estar en paz desde la distancia. Martul cogió hacia la otra consola de armas y tomó el control de alguna de las armas más exóticas del Moratún. Cruzó la mirada con la de Juras por un momento. La tensión había regresado. Estaba lista para preparar las armas de la nave para un ataque, y él estaba listo para detenerla. Tenía que haber esperanza para los Zerg. Penetraron en la atmósfera de Ayur y se acercaron a la capa de nubes. Las nubes entraron en erupción cuando Zergs alados salieron disparados hasta rodear la nave. Los devoradores atacaron escupiendo ácido corrosivo, mientras los mutaliscos formaban círculos en los flancos. Decenas de pequeños hostigadores chocaron contra los escudos y explotaron. Muchos de los mutaliscos se ladearon agitando las alas y con las bocas circulares latiendo al intentar encontrar el vector por el que causarían más daño. ¡Contacto!, gritó un miembro de la tripulación. «Los escudos están cayendo más rápido de lo que el cristal puede regenerar. Debemos destruir a las bestias». «Debemos hacerlo», dijo Martul agitando las manos alrededor de la consola. Entonces se detuvo. «Las armas no responden. Juras, ¿qué le pasa a tu nave?» «Nada», dijo con calma, guiando a la nave a través del enjambre Zerg. «He tomado el control de los sistemas de armamento. Estamos aquí para saber qué pasó con nuestro pueblo y ofrecerles ayuda. Aún no sabemos lo suficiente sobre los Zerg para, sin más, destinarlos al genocidio». «Tenía razón. Te has vuelto loco. Esos hostigadores destruirán los escudos y después tendremos mutaliscos y devoradores por toda tu preciosa nave». «Escudos al 80%. Moratún puede aguantar bastante más daño y sobrevivir. Ya casi hemos atravesado la capa de nubes», dijo Juras. Entonces aceleró, dejando atrás a algunos Zerg. Un nuevo escuadrón de criaturas surgió del sol en formación de ataque. Juras giró lo más fuerte que pudo. La enorme nave no estaba diseñada para maniobrar con desenvoltura, y los Zerg compensaron con facilidad. Escudos al 60%. «¡Dispara las armas, Juras! No usaré mi creación para cometer un genocidio». Decenas de criaturas surgieron de las nubes en un vector de intercepción. Juras puso la nave en picado, pisando los anuladores de inercia. Los Zealots tuvieron que agarrarse a sus consolas para no ser derribados. En cuanto entraron en la capa de nubes más baja, los recibieron más pequeños hostigadores que chocaron contra la nave, sacrificando sus vidas para hacer un poco de daño. Escudos al 50%, al 40%. Juras estabilizó el Moratún, adquiriendo mayor velocidad y perdiendo altitud progresivamente. «Casi bajo la capa de nubes», pensó, y después se quedó paralizado mientras sentía un pinchazo detrás de la cabeza donde los nervios se le unían al cráneo. En la superficie reflectante de una consola pudo ver a Martul tras él, rígida con un brazo extendido y sosteniendo una cuchilla psiónica muy cerca detrás de su cabeza. «Nuestro hogar está bajo el ataque de los Zerg y vamos a luchar contra ellos», dijo fríamente. «Activa los sistemas armamentísticos». «No lo haré, comandante. Hay otra manera». Zerg de todas las formas y tamaños iban tras ellos. Docenas más se movieron para interceptarlos en tierra. Delante de ellos había incluso más. Escudos al 20%. «Te mataré. Entonces los sistemas de armas estarán bloqueados para siempre y nos habrás devuelto al león del conflicto». Emergieron de la parte inferior de la capa de nubes. La superficie de su planeta natal quedó al descubierto.
Una masa turbulenta de materia orgánica gris cubría el suelo de un horizonte al otro. Había pequeñas montañas por todas partes, los restos de los antes dignos edificios, templos, hogares, universidades, bosques, lagos, montañas, todo había quedado destruido. Una materia venosa y latiente lo cubría todo. Pequeñas criaturas rondaban por la superficie, cavando para entrar y salir de la materia, moviéndose inconscientemente. Martul estaba equivocada. Su planeta natal no estaba sufriendo un ataque, sufría una ocupación. Escudos al 10%. ¡Activa las armas! Nuevas hordas de Zerg volaron contra la nave, destruyendo los escudos, intentando llegar a la superficie blindada debajo. Los ojos de Juras estaban clavados en el movimiento de la superficie inferior. Una Protoss corría contra ellos. Había estado escondida, pero se había descubierto buscando un rescate. Juras hizo descender la nave hacia ella. Podía ver en sus marcas que pertenecía a la casta Kalai, probablemente una artesana o una obrera. Los Zerlings saltaban del suelo a su alrededor para aislarla. Juras aceleró, sabiendo que no llegaría a ella a tiempo. Dejó salir un grito de horror sin palabras. Esta Protoss no representaba ninguna amenaza para los Zerg. No era una guerrera ni una templaria, ni siquiera podía luchar para defenderse. No necesitaban matarla, no ganarían nada con ello. Sin embargo, se abalanzaron sobre ella y brotó una columna de sangre Protoss del centro de la masa de los Zerg que retrocedían. Estaba muerta. El tiempo pasó más lento para Juras. Sintió la urgencia de los que le rodeaban. Sintió cómo la nave se sacudía ante los ataques sin descanso. Sintió la punta de la cuchilla de Martul presionar más fuerte en la parte trasera de su cabeza. Pero todo eso tenía una calidad inconexa, ya que no podía ser tan importante como lo que estaba viendo a través de la consola. Los Zerg habían matado a un ser indefenso que intentaba huir. Además, lo habían hecho sin motivo. Lo único que podía hacer era que simplemente no era una Zerg. Juras sabía que otras vidas inteligentes podían ser hostiles, que podrían poner sus propios intereses por delante de todos los demás, pero él había pensado que detrás de toda inteligencia había un espíritu guía, una comprensión de lo común. En ese momento Juras lo entendió por fin. Los Zerg no sentían empatía ni compromiso. Cualquier cosa que no fuese un Zerg debía ser destruido. Había muchas percepciones posibles y esta era lo opuesto a todo lo que amaba. Este era su enemigo en todos los sentidos posibles. Juras activó el sistema de armas, incluidos el vórtice, la falla temporal y el tránsito de agujero de gusano, que Martul probablemente no conocía. ¡Vamos!, rugió. ¡Los sistemas están en línea! ¡Mátenlos! ¡Mátenlos a todos! Martul se abalanzó sobre su consola y todos los Zealots comenzaron a hacer lo que mejor sabían hacer: luchar. Juras llevó la nave más abajo de forma que sus armas pudieran acabar también con las desagradables criaturas terrestres. La luz y la energía salieron del Moratún en todas las direcciones. Al fin se había liberado la potencia completa de una nave nodriza. Los Zerg retrocedieron de dolor, calcinados, explotados. Los escudos del Moratún quedaron bañados en ícor Zerg, y de la parte inferior de la nave cayeron carne y vísceras. Escudos estabilizándose. «Vienen más», informó otro Zealot. «Apuntando las armas al enemigo», dijo Martul. «Toma el timón», dijo Juras. «Tengo otra tarea». Se desplazó a otra consola y consultó las lecturas del escáner. Vio que otras naves nodrizas, después de ver la misma transmisión que el Moratún, habían empezado a llegar. Se detuvieron en silencio y en el vacío, en el borde del sistema solar. Pero eso no era lo que estaba buscando Juras. Escaneó la superficie en busca de formas de vida. Llegó un gran número de lecturas, pero buscó entre los datos de algo que no fuese Zerg. Tenía que haber supervivientes ocultos o luchando en alguna parte. Tenía que haber alguien que les pudiese hablar sobre el destino de su pueblo. Juras los rescataría y se retiraría. Ayur pertenecía ahora a los Zerg. Juras y Martul permanecían de pie en la unidad médica. El Moratún lideraba ahora una flota de naves nodrizas por la oscuridad. Las naves contaban con el personal mínimo. Los Zealots originales que habían rescatado, sumados a los pocos supervivientes de Ayur y algunas pocas guarniciones de otros planetas que habían encontrado. A veces eran interceptados por algunos leviatanes Zerg, pero la flota se ocupaba rápido de ellos.
Un Protoss yacía entre Martul y Juras, con los ojos apagados por el dolor, mientras la unidad médica trabajaba para curar sus heridas. Cuando lo encontraron, sus pensamientos ahogados en dolor hacían pensar que era un Protoss que escapaba de Ayur, pero había perdido la conciencia antes de que pudiesen conocer su historia. Los otros supervivientes que encontraron habían oído la misma llamada de evacuación, pero no habían sido capaces de llegar al portal de distorsión. No tenían ni idea de a dónde habían ido los Protoss. Juras estaba impaciente por interrogarle, pero Martul había obligado a Juras a esperar hasta que las lecturas de la unidad médica indicasen que el Protoss estaba lo suficientemente bien. El momento había llegado por fin. No sé desde cuándo. Sus pensamientos estaban cubiertos por una nube de dolor. No estaban claros. Pasaba mucho tiempo bajo tierra. Podía escucharlos enterrarse. Las imágenes brotaban de él, oculto en pequeños espacios bajo tierra, escuchando durante horas el sonido revelador del excavar de los Zerg. Momentos terroríficos, huyendo a través de la oscuridad, esperando encontrar hidraliscos en cada esquina, dejando atrás a los caídos, sintiendo su miedo y su dolor mientras los despedazaban. Juras tuvo que apartarse un momento para no quedar atrapado en la espiral de pesadilla. ¿Todos los demás están muertos?, preguntó Martul en forma monótona y desesperanzada. No están muertos. Solo demasiado lejos, pensó el Protoss. Juras se inclinó hacia adelante con una pequeña llama de esperanza que se encendía. Había un portal de distorsión. Durante la invasión, habían templarios oscuros. El Protoss herido dejó de... Juras y Martul se miraron. Los templarios oscuros eran una clase de Protoss renegados que habían huido de Ayur hacía mucho tiempo. ¿Podría estar alucinando este Protoss? Abrieron el portal de distorsión hacia su mundo. ¿Qué mundo?, preguntó Martul con cuidado, de forma de que su pensamiento llegase a la mente del Protoss herido con ligereza. Muy lejos. ¿Dónde?, preguntó Juras con más impaciencia. Lejos. ¿Sentiste algo mientras estaba abierto el portal de distorsión?, preguntó de forma energética. Debemos encontrar a nuestro pueblo. No lo sé. Juras sintió la mano de Martul sobre su brazo, arrastrándolo hacia atrás. Se giró para mirarla. Puede que él le hubiese dado un sentido de equilibrio a su visión del mundo, pero ella había hecho lo mismo con él. Su pueblo aún vivía en algún lugar muy lejano. Juras y Martul liderarían a las naves nodrizas por la oscuridad del espacio hasta que encontrasen a su pueblo, aunque les llevase años. Entonces Juras dejaría a las naves nodrizas en manos de los Protoss y llevarían el fuego y la muerte a los Zerg. Recuperarían lo que era suyo. Juras había soñado con encontrar una inteligencia alienígena, con borrar la vergüenza de la intercesión de Kalath. Ahora había encontrado una inteligencia alienígena y su único sueño era verla destruida.